Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo que es, bueno, fundamental en sanidad. ¿Cómo compartimos la investigación que hacemos? Porque investigar está muy bien, pero claro, luego hay que asegurarse de que ese conocimiento llegue, ¿no? Que se difunda. Normalmente pensamos en congresos, en revistas científicas, quizá ahora más en redes sociales, pero hoy el foco está en una herramienta muy específica, una herramienta institucional, Rima Salud. Es el repositorio de la Consejería de Sanidad de aquí, de la Comunidad de Madrid, y es la plataforma oficial para muchos centros, por ejemplo, para el Hospital Universitario de Fuenlabrada, según vemos en una de nuestras guías de referencia. La idea hoy es entender bien qué es Rima Salud, por qué es importante ahora mismo, sobre todo con este auge del acceso abierto, cómo funciona por dentro y lo más práctico, cómo podemos usarlo bien, cómo sacarle partido. Nos vamos a basar en varios documentos, guías que lo explican. Has mencionado algo clave, el acceso abierto, el open access. Es que es imposible entender cómo se mueve la ciencia hoy sin hablar de esto. La idea es simple pero potente. Quitar barreras, sobre todo las económicas, las de las suscripciones a revistas, para que cualquiera pueda leer gratis la investigación, los datos. Y esto, claro, fomenta la transparencia, hace que todo fluya mucho más rápido. Entendido. Entonces, Rima Salud encaja ahí como una herramienta para facilitar ese acceso abierto. Y según leemos, no es solo para lo típico, ¿no? Artículos, ponencias de congresos. ¿Qué más se puede subir? Pues fíjate, el abanico es sorprendentemente amplio. Artículos y comunicaciones, por supuesto, pero también, y esto es cada vez más importante, los datos de investigación. Muchas editoriales y entidades que financian ya te piden que los compartas. Y más cosas, materiales de divulgación para pacientes, por ejemplo, o las presentaciones que se usan en sesiones clínicas, en cursos, incluso capítulos de libros, trabajos de fin de grado o máster, hasta vídeos formativos o de divulgación. La condición, eso sí, es que todo tiene que poder ofrecerse en acceso libre. Vale, acceso libre. Pero, ¿y los derechos de autor? Eso siempre es un tema un poco delicado. Exacto. Y aquí Rimasalud usa una solución bastante práctica por defecto. Aplica una licencia Creative Commons, concretamente la de reconocimiento no comercial, la CC-BY-NC, que seguro que suena. ¿Qué significa esto, así en corto? Pues que cualquiera puede usarlo, copiarlo, distribuirlo, incluso modificarlo, pero siempre tiene que decir quién es el autor original y no puede usarlo para ganar dinero. Para fines comerciales no. Es un equilibrio, digamos, para que se difunda al máximo, pero protegiendo un poco al autor de usos comerciales no deseados. Tiene lógica. Y aparte de ser un sitio donde guardar documentos, ¿tiene otras funciones? Sí, cumple una función, diría, estructural, muy importante. Agrupa y da visibilidad a todo lo que se produce científicamente en la Consejería de Sanidad. Te permite ver quién investiga, en qué temas, en qué hospital o centro. Es como un mapa de la ciencia sanitaria madrileña. Y esto no es algo que pase solo, ¿eh? No es subir un archivo y ya está. ¿A qué te refieres? ¿Hay alguien detrás revisando? Justo. Hay un equipo humano que es fundamental. La gente de las bibliotecas, los bibliotecarios, los documentalistas de cada hospital, de cada centro. Ellos validan cada cosa que se sube. No solo miran que esté todo correcto, sino que lo enriquecen. Añaden la indización. Usan vocabularios controlados como MESH, que es el estándar mundial para biomedicina, o DEX, que es el equivalente para América Latina y Caribe. Y esto es clave, porque convierte un simple PDF en un registro bien descrito, fácil de encontrar, con búsquedas precisas. O sea, que no es solo un colgar y listo. Hay un trabajo profesional detrás para que luego se encuentre bien. Precisamente, y esa mejora en cómo se describe multiplica la visibilidad, porque Rimasalud está preparado para que otros sistemas cosechen su contenido. Hablamos de plataformas grandes como Recolecta, que es el portal nacional de la FECID, o OpenAire, que es la infraestructura europea de ciencia abierta. Y por supuesto Google Académico. Así que un trabajo que pones en Rimasalud no solo se ve ahí, sino que salta a escaparates mucho más grandes, globales. Para entender bien la mejora, ayuda a saber cómo era antes. En las guías mencionan el caso de Fuenlabrada. ¿Cómo lo hacían allí antes de tener Rima Salud? Pues explican que dependían básicamente de una base de datos local que llevaba la biblioteca. El acceso era interno, para el hospital. Para difundir hacia afuera usaban, pues, herramientas como Zotero o hacían una memoria científica cada año en papel o PDF. O preparaban listados si se los pedía un servicio concreto o un investigador. Eso sí, solo podían recopilar lo que llevara la firma explícita del hospital. Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Entiendo, un sistema como más cerrado, más fragmentado. Y con límites para compartir los documentos en sí. Exacto. La gran diferencia con Rima Salud es que, cuando subes algo, como autor das un permiso explícito para esa difusión en abierto. Y eso soluciona los problemas de copyright que antes impedían a la biblioteca, por ejemplo, mandar una copia de un artículo si no tenían un permiso clarísimo. De hecho, cuentan en Fuenlabrada que hacen un trabajo retrospectivo. Contactan con autores de trabajos más antiguos para pedirles esa cesión de derechos y así poder subirlos también a Rima Salud y completar el archivo histórico. Vale, muy claro. Pongámonos prácticos. Alguien quiere empezar a usarlo ya. ¿Por dónde empieza? La dirección. Lo primero, la web. repositorio-saludmadrid.es. Así todo junto. Desde ahí se puede buscar y consultar todo lo que es público. No hace falta registrarse para mirar. Ahora, si lo que quieres es subir trabajos, depositar, entonces sí necesitas un usuario. Y comentabas antes que para la gente de Fuenlabrada, por ejemplo, hay accesos más directos. Sí, eso es. Han intentado ponérselo fácil integrándolo en su día a día digital. Tienen enlaces en la intranet del hospital, en la parte de la biblioteca, también en la web pública, en la sección de investigación o producción científica, en la página específica de la biblioteca también, la A17, e incluso en el escritorio virtual corporativo. Y además, la biblioteca utiliza sus canales, el blog, las redes sociales, para ir contando qué cosas nuevas se han subido, para animar a la gente a consultarlo. Bien, una vez que estás en la web, en repositoriosaludmadrid.es, ¿cómo buscas algo de forma eficaz? Pues tienes varias formas. Puedes, digamos, navegar por la estructura. Hay unas comunidades y colecciones que reflejan la organización de la consejería. Los hospitales, los institutos, las gerencias de primaria. Si entras en la colección de Tu Centro, por ejemplo, el U Fuenlabrada, ya ves directamente los envíos recientes. Pero lo más potente suele ser usar el buscador. Tienes la caja de búsqueda general en la página principal. Metes tus términos y cuando te dan los resultados, a la izquierda te salen filtros. Puedes filtrar por autor, por fecha, por tipo de documento, por materia, aquí es donde entran los términos MES-DEX que decíamos antes, o por identificadores únicos como el DOI. Vas activando o desactivando filtros para afinar la búsqueda. Y un pequeño truco. Abajo del todo, en Ajustes, puedes cambiar cuántos resultados quieres ver por página o cómo ordenarlos. Un detalle importante, seguro que sí. El acceso para subir trabajos, para depositar. Hay que hacerse una cuenta nueva, recordar otra contraseña. Pues buena noticia. No. Se usa la misma cuenta, el mismo usuario y contraseña, que ya se tiene para la biblioteca virtual de la Consejería de Sanidad. Ah, perfecto. Ujú. Sí, una contraseña menos que recordar. Que siempre se agradece, ¿verdad? Desde luego. Vale, encontrar cosas parece claro, pero la clave de todo esto es que la gente suba sus trabajos. ¿Es complicado? ¿Cómo es ese proceso de depósito? Es la pregunta del millón, claro. Han intentado que sea lo más sencillo posible, pero hay un par de cosillas a tener en cuenta antes de empezar. Primero, comprobar siempre que ese trabajo no esté ya subido. Para evitar duplicados, buscas por título, por DOI, o si es un artículo con PMID, pues por PMID. Segundo, tener a mano el archivo, el documento que quieres subir. Idealmente la versión final aceptada o la publicada. Y tercero, saber que no se publica al instante. Tu envío pasa por una revisión, una validación del personal de la biblioteca de tu centro. Entendido. Comprobar, tener archivo y paciencia para la validación. ¿Y cómo empiezo a subirlo? ¿Dónde hago clic? Tienes tres caminos principales. 1. Desde el menú lateral, Gestión, luego Nuevo, Ítem, y ahí eliges la colección de tu centro. Otro camino es desde tu espacio personal, Mi Rima Salud. Ahí ves lo que ya has subido y tienes un botón para empezar un envío nuevo. Pero la tercera opción, esa suele ser la más rápida, sobre todo si es un artículo que ya está publicado y tiene identificador. ¿Cuál es esa tercera opción? Es la de importar metadatos. Si tienes el PMID de PubMed o el DOI del artículo, vas a Mi Rima Salud, buscas la opción Importar metadatos, metes el número, el sistema busca en PubMed o en Crossref, encuentra tu artículo y... ¡magia! Con un par de clics más, importación remota, iniciar envío, te rellena automáticamente casi todo el formulario. Título, autores, revista, año, resumen. Ostras, eso sí que es útil. Te ahorra escribir un montón. Muchísimo. Pero, ojo, siempre hay que revisar esos datos que se han importado. Hay que asegurarse de que el formato de los autores esté bien,
apellidos, nombre, que el tipo de documento sea el correcto según la lista de Rima Salud, artículo, revisión, etcétera, comprobar el idioma y rellenar cualquier campo obligatorio que se haya quedado vacío. Pongamos un ejemplo rápido para que quede claro. Quiero subir un artículo mío que se publicó en una revista de acceso abierto. ¿Qué pasos sigo después de darle a iniciar envío o de importar los datos? Vale. Primero, confirmar o seleccionar la colección, o sea, tu hospital o centro. Luego, adjuntar el archivo, el PDF normalmente. Después, revisar y completar los campos obligatorios, los que tienen el asterisco. El tipo de documento, por ejemplo, Research Article. El título, si no se importó. Los autores. Para los autores, hay una lupa para buscarlos en el índice del repositorio. Si no están, los añades a mano con el formato apellidos-nombre. Aunque la biblioteca luego revisa y completa, cuantos más datos pongas tú al principio, mejor y más rápido será todo. Y antes has mencionado el tema de los derechos de autor. ¿Hay alguna ayuda dentro del formulario para eso? Porque a veces es un lío saber qué versión puedes subir. Sí, y esta es una función, la verdad, muy inteligente que tiene el sistema. Si rellenas el campo ISSN, que es el número identificador de la revista, Rima Salud se conecta automáticamente a una base de datos que se llama Sherpa Romeo. Esta base de datos recoge las políticas de copyright y de autoarchivo de miles de editoriales. ¿Y qué te dice? Pues te lo muestra ahí mismo, en la parte de abajo del formulario. Te dice qué versiones del artículo permite esa editorial que archives en un repositorio. Si puedes subir la versión enviada, la aceptada después de la revisión, el postprint o la versión final publicada. Y si hay algún embargo, o sea, si tienes que esperar unos meses después de la publicación, por ejemplo, si pones el ISSN de The Lancet, te dirá que puedes subir la versión aceptada, pero solo después de 6 meses, no la versión final maquetada por ellos. Esto es fundamental para saber qué puedes subir legalmente y cuándo. Te quita muchos quebraderos de cabeza. Fantástico. Eso sí que es una ayuda directa y muy práctica. ¿Qué otros campos son importantes rellenar? Pues la fecha de publicación, el nombre de la revista, si no se importó bien, la editorial, confirmar que los derechos de acceso son Open Access, claro, el idioma del documento y un paso clave al final, seleccionar la licencia Creative Commons. Como decíamos, por defecto te pone la CC-BY-NC. Si por lo que sea necesitas otra, imagina que la revista te obliga a usar la CC-BY sin el no comercial, pues la cambias en el desplegable. Hay un enlace en el menú general, creo que en autoarchivo, que explica bien las distintas licencias CC por si hay dudas. Y con eso ya casi estaría, ¿no? Casi. El último paso obligatorio es marcar una casilla, una que dice que aceptas conceder a Rima Salud la licencia para guardar y distribuir tu trabajo. Es una licencia no exclusiva, tú sigues siendo el dueño de tus derechos. Una vez marcada esa casilla, le das al botón Depositar. Y si a mitad del proceso tienes que parar, hay un botón de Guardar. Así puedes dejarlo a medias y retomarlo más tarde desde Mi Rima Salud. Perfecto. Pulso depositar y entonces... Entonces recibes un email automático que te confirma que lo has enviado y que está pendiente de que lo validen. Cuando el personal de tu biblioteca lo revise y le dé el visto bueno, te llegará otro correo avisándote. Y a partir de ahí, ya sí, tu trabajo estará público en Rima Salud. Y como decíamos, poco después empezará a ser visible también en Recolecta, en Google Académico, etcétera, ampliando su difusión. Todo esto nos lleva a pensar en el impacto final, claro. Subir el trabajo es un paso importante, pero ¿ahí acaba el trabajo del investigador? Yo diría que no, que ahí empieza otra fase importante, la de moverlo tú también. La difusión activa. Rima Salud te da una visibilidad de base estupenda. Y muy importante, te da una URL permanente y estable para tu trabajo, lo que se llama un handle, un identificador persistente. Esa URL es perfecta para que la compartas tú, en tu perfil profesional, en redes como ResearchGate o academia.edu, o incluso en Twitter, en LinkedIn, donde sea. Las propias guías nos recuerdan algo que ya se sabe. Los trabajos que se comparten activamente suelen tener más visibilidad, se leen más, se citan más. Y eso es bueno para que avance el conocimiento general y también para la carrera del propio investigador, claro. Entonces, resumiendo mucho, Rima Salud no es solo un sitio donde guardar PDFs. Es una herramienta estratégica. Centraliza, preserva para el futuro y, sobre todo, busca maximizar la visibilidad y el impacto de lo que se investiga en la sanidad madrileña. Todo muy en línea con la filosofía del acceso abierto. Exacto. Y si pensamos un poco más allá, esto abre una reflexión interesante, ¿no? Hemos visto cómo facilita compartir los resultados finales, los artículos. Pero,
¿Y si imaginamos un futuro donde el acceso abierto se extienda de forma más normalizada? No solo a las publicaciones, sino también a los datos primarios, a los datos crudos de la investigación. Quizás compartidos de forma más ágil, más temprana, usando herramientas como esta. ¿Cómo podría eso cambiar la velocidad a la que colaboramos y descubrimos cosas nuevas en medicina? ¿Qué barreras quedan por quitar? Quizás no son solo técnicas, sino más bien culturales o de incentivos, para que realmente aceleremos la ciencia a través de esta apertura. No solo aquí en Madrid, sino a nivel global. Es una pregunta potente para seguir dándole vueltas.